¿Qué fue el ferrocarril de la muerte? Durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de la expansión japonesa por el sudeste asiático, se llevó a cabo una de las construcciones más crueles y devastadoras del conflicto, el llamado Ferrocarril de la Muerte. El proyecto, impulsado por el ejército japonés, buscaba unir Tailandia y Birmania para asegurar el transporte de soldados y suministros en plena guerra. Pero detrás de esta obra no hubo progreso ni desarrollo, sino sufrimiento y tragedia humana. Miles de prisioneros de guerra, junto con trabajadores asiáticos, fueron obligados a construir este ferrocarril bajo condiciones inhumanas. Sufrieron enfermedades, hambre, agotamiento y violencia constante. En medio de la selva, muchos perdieron la vida antes de poder ver terminada la obra. Este video tiene la intención de dar a conocer y entender por qué se dio este proyecto, su construcción y las dificultades de este proceso que sufrieron los trabajadores forzados a realizarlo. A principios de la Segunda Guerra Mundial, el creciente imperialismo japonés y su expansión territorial, materializadas en un plan de control y administración de territorios en regiones de Asia, dejaron expuestas las posiciones de las potencias aliadas en el Pacífico, debilitadas ya por el conflicto en Europa. Mientras Europa concentraba la mayor parte del conflicto desde 1939, colonias como la Indochina francesa y las Indias Orientales holandesas quedaron prácticamente desprotegidas. Japón veía también una oportunidad en las posiciones británicas, convencido de que Inglaterra no podría resistir por mucho tiempo la guerra en Europa. Bajo la idea de la llamada esfera de prosperidad de la Gran Asia Oriental, Japón comenzó su avance hacia el sudeste asiático, para asegurar recursos esenciales para su industria y su maquinaria de guerra: arroz, hule, carbón, estaño y rutas estratégicas hacia el sur de China. Con la ocupación de la Indochina francesa y el debilitamiento militar británico, cuyas fuerzas combatían en Europa y en el norte de África, la amenaza de invasión sobre territorios de Birmania y Tailandia se volvió cada vez más inminente. Tailandia, conocida como Siam hasta 1939, fue clave en la expansión japonesa hacia Birmania durante la Segunda Guerra Mundial. Su posición geográfica la convertía en un estado tapón entre la Indochina francesa y los territorios británicos de Birmania e India. Aunque mantenía formalmente su soberanía, en la práctica debía equilibrar las posiciones entre las potencias coloniales que dominaban la región. Incluso cedieron algunos territorios para conservar cierta estabilidad. En 1941, el gobierno tailandés comenzó a acercarse diplomáticamente a Japón, atraído por las promesas de recuperar provincias perdidas años atrás. Sin embargo, tras la ocupación japonesa de la Indochina francesa, Tailandia comprendió que resistirse era casi imposible. Poco después firmó un tratado que permitió el tránsito y el establecimiento de tropas japonesas en su territorio, aunque conservó un gobierno formalmente autónomo durante la guerra. Para 1942, Tailandia declaró la guerra a los aliados y se convirtió en un punto estratégico para el avance japonés hacia Birmania. Aún así, gran parte de la población tailandesa veía a Japón como un invasor, lo que provocó la aparición de movimientos de resistencia que dificultaron el control japonés dentro del país. Birmania representaba otro objetivo clave para la expansión japonesa en el sudeste asiático. El fuerte sentimiento nacionalista y el rechazo al dominio británico fueron aprovechados por Japón durante la invasión de 1942. Para muchos birmanos, colaborar con los japoneses parecía ser la única alternativa frente al control colonial británico. Junto al avance del ejército japonés también marchaba el Ejército de Independencia de Birmania, conocido como la BIA, formado por nacionalistas entrenados por Japón y miles de reclutas, que más que ideales políticos buscaban aprovechar el caos de la guerra. La campaña militar fue complicada. El terreno selvático y las difíciles condiciones climáticas obligaron a las tropas japonesas a adaptarse constantemente. Las unidades motorizadas tuvieron que abandonar vehículos y usar mulas y bueyes para avanzar, mientras que gran parte de la artillería pesada quedó rezagada en Bangkok. A pesar de estas dificultades, Japón logró capturar Rangún en 1942, conciliando así la conquista de Birmania. Conforme Japón expandía rápidamente su control sobre el sudeste asiático y el Pacífico, mantener abastecidas a sus tropas se volvió cada vez más complicado. Las rutas marítimas eran constantemente atacadas por submarinos y aviones aliados, poniendo en riesgo el transporte de armas, combustible y alimentos. Birmania era especialmente importante para Japón. Su posición estratégica con la India británica la convertía en una pieza clave para defender los territorios recién conquistados, y al mismo tiempo amenazar las posiciones británicas en Asia. Además, Birmania era una región rica en recursos y producción agrícola, algo esencial para sostener la maquinaria de guerra japonesa. Para resolver este problema logístico, los japoneses decidieron construir una línea férrea que conectara Tailandia con Birmania. El proyecto permitía transportar recursos por tierra sin depender del peligroso trayecto marítimo alrededor del sudeste asiático.
Aunque ingenieros británicos ya habían estudiado esta idea décadas antes, siempre se había sido descartada por terrenos extremos. Las selvas densas, las montañas, ríos y temporadas de monzones hacían imposible la construcción. Pero en medio de la guerra, Japón decidió intentarlo. La necesidad militar era más importante que el costo humano, y para hacerlo posible utilizarían a miles de prisioneros de guerra y trabajadores asiáticos forzados, quienes terminarían convirtiéndose en las verdaderas víctimas de esta obra. La construcción del ferrocarril comenzó oficialmente el 20 de junio de 1942. El objetivo era conectar más de 415 kilómetros de vía entre Bangpom en Tailandia y Tevian-Suyat en Birmania. Dos regimientos ferroviarios japoneses con alrededor de 12.000 hombres fueron asignados para dirigir el proyecto desde ambos extremos. La obra avanzaba simultáneamente desde Birmania y Tailandia, atravesando algunos de los terrenos más difíciles del sudeste asiático. Selvas cerradas, barrancos, ríos caudalosos y montañas obligaban a abrir camino prácticamente desde cero. Las lluvias monzónicas convertían el suelo en lodo, mientras el calor tropical lo agotaba rápidamente a quienes trabajaban ahí. A pesar de las dificultades, Japón aceleró la construcción a un ritmo brutal. Nunca antes había intentado una obra ferroviaria de tal magnitud en tan poco tiempo. Para los japoneses, terminar el ferrocarril era una prioridad militar absoluta. La ventaja era enorme. El trayecto marítimo entre Bangkok y Rangún era más de 3.000 kilómetros, mientras que por tierra se reducía apenas a 560. El ahorro de tiempo y recursos justificaba desde la perspectiva japonesa cualquier sacrificio humano necesario. Además, Japón ya contaba con una importante red ferroviaria conectada desde Singapur a Bangkok, lo que facilitaba el transporte de materiales y maquinaria al inicio de la obra. El verdadero problema no era el técnico, sino humano, encontrar suficiente mano de obra para construir el ferrocarril en poco tiempo. Y Japón tenía la respuesta. Para entender la brutalidad del ferrocarril de la muerte, es necesario comprender cómo veía Japón a los prisioneros de guerra. A diferencia de las potencias occidentales donde la rendición era considerada una consecuencia posible del combate, en la cultura militar japonesa rendirse era visto como una deshonra absoluta. El Código Penal del Ejército japonés establecía desde 1908 que un comandante que permitiera la rendición de su unidad debía haber sido castigado con la muerte. Bajo esta mentalidad, un soldado capturado había perdido todo honor y dignidad. Por ello, muchos oficiales japoneses consideraban que los prisioneros no merecían compasión y respeto. Eran vistos como hombres débiles, indignos de cualquier consideración humana. Esta visión provocó que miles de soldados aliados capturados fueran sometidos a trabajos forzados, hambre, castigos físicos y condiciones extremas. Después de las campañas de Malasia, Singapur, Birmania y las Indias Orientales holandesas, Japón tenía decenas de miles de prisioneros bajo su control. Solo en Singapur, más de 120.000 soldados británicos, australianos e indios fueron capturados. También había holandeses, estadounidenses y miles de trabajadores asiáticos reclutados por la fuerza. Para los japoneses, todos ellos representaban una fuente de mano de obra desechable, y el nuevo ferrocarril necesitaba trabajadores, miles de ellos. En total, más de 330.000 personas participaron en la construcción del ferrocarril. Entre ellos había aproximadamente 60.000 prisioneros de guerra, aliados y cientos de miles de trabajadores asiáticos provenientes de Birmania, Tailandia, Malasia, Java y otras regiones ocupadas por Japón. Muchos fueron engañados con la promesa de empleo, mientras que otros fueron obligados directamente a trabajar. Una vez más, en los campamentos todos compartían prácticamente el mismo destino: jornadas interminables, violencia constante y condiciones infrahumanas. Los prisioneros trabajaban cavando montañas, colocando rieles, levantando puentes y transportando materiales pesados bajo temperaturas extremas. La mayoría carecía de herramientas adecuadas. Todo se hacía manualmente con picos, palas, cestas de bambú y fuerza humana. Las enfermedades comenzaron a propagarse rápidamente. La cólera, la malaria, la disentería y la desnutrición devastaban los campamentos. Muchos hombres seguían trabajando incluso estando enfermos, porque detenerse significaba recibir golpes o quedarse sin comida. Los testimonios de sobrevivientes describen escenas de agotamiento absoluto, hombres reducidos a esqueletos, cubiertos de heridas y obligados a seguir trabajando en medio de la selva. Algunos morían durante las jornadas y eran reemplazados casi inmediatamente por otros trabajadores. Con el paso de los meses, el ferrocarril comenzó a cobrar más vidas que cualquier combate en la región. Los prisioneros recibían cantidades mínimas de alimento, arroz insuficiente, sopas aguadas y pequeñas porciones de verduras. La carne era prácticamente inexistente. Muchos hombres sufrían inflamaciones severas, pérdida de dientes y heridas que jamás cicatrizaban. A esto se sumaba la falta casi total de medicamentos. Algunos médicos prisioneros improvisaban vendajes usando ropa vieja y trataban infecciones sin anestesia ni suministros básicos. Las lluvias monzónicas empeoraban todo. Los campamentos se inundaban constantemente y el lodo hacía imposible descansar o trabajar adecuadamente.
Los mosquitos propagaban la malaria, mientras que el calor tropical agotaba rápidamente a los trabajadores. La violencia también era cotidiana. Los guardias japoneses castigaban cualquier retraso con golpes, torturas o ejecuciones. En algunos momentos, la presión por terminar el ferrocarril llevó a jornadas de hasta 18 horas continuas. Los habitantes locales, especialmente tailandeses y birmanos, intentaban ayudar a escondidas entregando comida o agua a los prisioneros. Para muchos sobrevivientes, estos pequeños actos de compasión fueron la única razón por la que lograron mantenerse con vida. Uno de los puntos más recordados del ferrocarril de la muerte fue Kanchanaburi, en Tailandia, donde se construyeron los famosos puentes sobre el río Kwai. Esta zona se convirtió en símbolo del sufrimiento vivido ante la obra. Los japoneses necesitaban levantar dos puentes, uno de madera y otro de acero y hormigón, además de construir terraplanes y despejar grandes áreas de selva para permitir el paso del tren. Todo esto fue realizado casi completamente con trabajo manual. Los trabajadores talaban árboles gigantes, movían tierra y levantaban estructuras pesadas utilizando herramientas básicas. El calor, las lluvias y las enfermedades hacían que cada día fuera una lucha por sobrevivir. La construcción del puente se transformó en uno de los mayores desafíos de ingeniería de toda la campaña japonesa en el sudeste asiático, pero también fue uno de los lugares donde más hombres murieron debido al agotamiento, accidentes y enfermedades. Décadas después, el puente sobre el río Kwai se convertiría en un símbolo mundial del sufrimiento de los prisioneros de guerra gracias al cine y la literatura, aunque muchas de estas representaciones omitieron la tragedia de los trabajadores asiáticos que también murieron ahí. A finales de 1943, después de más de un año de trabajo continuo, las líneas ferroviarias provenientes de Birmania y Tailandia finalmente se encontraron cerca del paso de las Tres Pagodas. Para Japón era una victoria monumental. En octubre, el ferrocarril quedó oficialmente terminado. Los japoneses celebraron colocando ceremonialmente un clavo bañado en oro durante la ceremonia militar. Para ellos, el ferrocarril representaba la capacidad del imperio japonés para dominar incluso los entornos más difíciles. Pero para quienes lo construyeron, el final significaba otra cosa. Miles habían muerto y los sobrevivientes estaban físicamente y mentalmente destruidos. Muchos fueron enviados a otros campos de trabajo en distintas partes del imperio japonés, mientras que otros permanecieron trabajando en el mantenimiento de la línea ferroviaria. Irónicamente, el ferrocarril nunca logró cumplir completamente las expectativas japonesas. Los ataques aliados continuaron destruyendo puentes, trenes y líneas de suministro, debilitando poco a poco el control japonés en la región. El ferrocarril de la muerte dejó una de las huellas más oscuras de la Segunda Guerra Mundial en el continente asiático. Se calcula que más de 12.000 prisioneros aliados murieron durante su construcción, además de decenas de miles de trabajadores asiáticos cuyos nombres, en muchos casos, nunca fueron registrados. Británicos, australianos, holandeses, estadounidenses, birmanos, tailandeses y malayos compartieron el mismo sufrimiento bajo uno de los proyectos más mortales de la guerra. Tras la rendición de Japón en 1945, el mundo comenzó a conocer los horrores ocurridos en Birmania y Tailandia. Los testimonios sobrevivientes revelaron las condiciones inhumanas en las que se había construido el ferrocarril, y muchos oficiales japoneses fueron juzgados por crímenes de guerra. Sin embargo, durante décadas, gran parte de la atención se concentró únicamente en los prisioneros occidentales, dejando en segundo plano el sufrimiento de miles de trabajadores asiáticos que también murieron en la obra. Hoy, el ferrocarril de la muerte permanece como un recordatorio del costo humano de la guerra, de cómo la ambición militar y la deshumanización puede convertir una obra de ingeniería en un símbolo de sufrimiento y tragedia. Gracias por ver el video.